Me encuentro en estos momentos en el sendero que comunica al glaciar Martial. Es un sendero que es bastante espeluznante. Si ustedes se dan cuenta, es como de una película de terror. Y pues yo en estos momentos estoy andando a media pierna porque pues me tironeé subiendo el glaciar Martial. Entonces viajamos con Juan, camino a la Patagonia. Sí, señores, así es. Nos encontramos en estos momentos en el glaciar Martial. Es el glaciar que se encuentra más cerca a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Es uno de los lugares turísticos más bonitos, ya que pues primero bastante gigante, grande, tiene aproximadamente unos 20 metros, no sé exactamente, ahorita vamos a ver. Y pues hay varios lugares que hay que visitar acá, entonces vamos a ello. Para llegar a este lugar, usted tiene dos maneras. La primera es venir por sendero, que es un poquito más rápida que la segunda, que es venir en carro. Porque pues para llegar en carro usted tiene que dar muchas vueltas y muchas curvas y pues se hace un poquito más dispendioso. Mientras que por sendero usted va en línea recta. Además, no se preocupe, porque el sendero está señalizado, así como también está señalizada toda la vía que va a utilizar el carro. Entonces, ya sea en automóvil o en bus, o con dos paticas, usted puede llegar acá sin ninguna complejidad. Obviamente, pues al ser este lugar tan frío, se practican muchos deportes de invierno. Entre esos, el esquí, snowboarding. Abajo, en la entrada, está como tal un lugar donde hacen snowboarding. Y pues ahí se encuentran las mallas y las redes de protección para que los deportistas no vayan a tener accidentes. Esta es una inclinación que yo, sin tener conocimiento de esquí ni nada de eso, quería preguntarle a los máximos deportistas de este deporte si en el momento del invierno esto se congela y esta, por donde nosotros vamos caminando, es la pista para practicar el deporte. Yo supondría que sí. La verdad la veo con un potencial porque debe tener un ancho esta pista de unos 10 a 15 metros de ancho. Y pues la inclinación, vuelvo y lo repito, en algunos casos es de 35 grados, en otros es de 30 grados. Perfecto para que se deslice cualquier tipo de patín, tabla, rocas, no sé inclusive si acá haya tema de hielo de los glaciales. Eso también es algo que pues he preguntado y me han dicho que no. Pero pues le he preguntado a gente del lugar, no expertos que estén revisando frecuentemente todo este tema de la geología del lugar. Recuerden que Ushuaia es el fin del mundo. Por lo tanto, al ser del fin del mundo, la última colita de todo el continente suramericano, pues obviamente es bastante frío. Entonces ustedes tienen que venirse bastante abrigados. Yo no me traje el equipo ni tampoco la vestimenta precisa. En estos momentos estoy defendiéndome del frío. Esto no es la presentación adecuada para venir por acá. Pero pues
Es lo único que llevo en la mochila que puede salvarme de del frío que hace. Ahorita no está haciendo un frío insoportable. Está sobre 5 grados centígrados. El frío. No hay brisa. Eso también ayuda mucho. Porque cuando la temperatura puede llegar a los 0 grados, menos 1 grado, y hay mucha brisa, imagínense. Miren la inclinación que tengo. O sea, en estos momentos yo posiciono la cámara así y hay una inclinación más o menos de unos 30 grados. Para que ustedes tengan algo de referencia, es esto. Está tan hermosa la tarde que se alcanza a ver los picos de las montañas. Inclusive se puede ver el pico del glaciar Martial. Viajeros, estoy ya cansadito. Siento también el esfuerzo realizado y también sobre todo que llevo un cansancio acumulado. No solamente por el tema del viaje, que como saben esto es tema de Patagonia, sino también porque pues me tocó realizar un voluntariado para tener 2 noches de tranquilidad y de comida. El voluntariado consistía en ser leñador, todo lo que tiene que ver con la leña, cortarla, cargarla y llevarla, transportarla. Muchas tareas rústicas y muy manuales, como para sentirme en la época en la que la tecnología no existía. Muy bonita experiencia, pero bastante agotadora. Y ahorita estoy sintiendo como tal el agotamiento de mi cuerpo subiendo acá a la montaña. Una de las maneras más fáciles para poder llegar y subir este tipo de lugares sin tener un conocimiento profesional es simplemente con un palo. Usted se va apoyando sobre el palo y va subiendo. Eso es lo que se llama trekking. Las caminatas con una ayuda y pues obviamente caminatas de alto rendimiento. Este es un trekking bastante básico. Lo puede hacer desde un niño hasta una persona adulta. Si se han dado cuenta, pues hay muchos adultos mayores que se encuentran haciendo esta caminata. Lo único pues difícil es como tal la inclinación. Debes tener fuerza en tus piernas para poder subir, y puedes hacerlo de manera lenta, paulatina. No es algo difícil. Eso que ustedes ven allá es una quebrada. Es el agua más pura que pueda haber. Es una quebrada que nace de allá. Miren lo que llevamos subido. La gente sube de manera paulatina. Unos con su palo, otros sin nada. Es una caminata bastante interesante. Tengan en cuenta el clima y la temporada. Recuerden que acá todo lo que es la Patagonia mantienen haciendo revisión del tiempo.
es diario que tienen esa costumbre. Este lugar, por ejemplo, comienza a oscurecer en invierno a las 5 de la tarde y comienza a aclarar a las 10 de la mañana. En verano sí es aclarar desde las 5 de la mañana y oscurece 11 de la noche. Inclusive en Finlandia existe un día que se llama el día blanco, o el día sin luz, o el día que no duerme, porque es una hora a la que se esconde el sol en épocas de verano. Entonces, en estos lugares que ya son extremos del mundo, tienen que tener ustedes en cuenta el tiempo y el clima para poder llegar a hacer estas caminatas. Recordemos que hay varias clases de trekking, ¿no? El trekking básico, un terreno como este, que tiene mucha piedra y tiene uno donde colocar y apoyar el pie. El mediano ya tiene un poquito más complejo, ya son terrenos mucho más húmedos y más difíciles, como por ejemplo ya es montaña en la selva. Y el trekking avanzado ya es completamente lodo y lugares en los que pues hay mucha roca y el lodo hace que las rocas sean resbalosas o sean superficies bastante peligrosas. No puedo hablarles mucho del trekking. Lo que sí sé es que son caminatas que tiene dificultad y pues esta es la que vamos, es muy básica. Es una lástima que ningún objeto tecnológico tenga la misma función de un ojo. Ustedes se pueden dar cuenta y pareciera que estuviera plasmado y no alcanzan a percibir el tema de la profundidad dentro de la foto. Es una falla que tienen como tal las empresas tecnológicas. Pero lo que ustedes están viendo son montañas que, por ejemplo, esa se encuentra más o menos a 1 kilómetro de distancia de donde yo estoy. Esta se encuentra a unos 700 metros. Y el glaciar más o menos se encuentra a 1 kilómetro de donde yo estoy. Ustedes lo ven, vuelvo y repito, como si fuera plasmado. Yo lo estoy viendo con la profundidad para saber exactamente que estoy 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, máximo 2 kilómetros. Aún yo quedo asombrado de la sabiduría de la naturaleza. Como ustedes se dieron cuenta en videos anteriores, yo me he preguntado muchas cosas. Por ejemplo, en el Amazonas, algo que recuerdo. Saber un animal que va de rama en rama, el peso que tiene para que lo resista a una rama. O sea, ¿cómo él va a saber si lo resiste o no lo resiste una rama? Asimismo también es la sabiduría de la naturaleza acá. El rojo, el amarillo de los árboles, lo que significa es que se acerca el invierno. Lo que dicen es que cuando ya todos los árboles estén amarillos, significa que el invierno está en cualquier momento apareciendo. Son los conocimientos de personas que viven de este lugar, entonces pues me parece que es algo que uno debe tener en cuenta. De verde pasan a anaranjado, de anaranjado a rojo y de rojo a amarillo. Miren lo fangoso que está.
Mientras que por acá sí ya no está tan resbaloso. Ya en ese punto la tierra se comenzó a humedecer por el frío que hace, por la escarcha, porque ya acá se siente la caída de temperatura. Como vamos subiendo, pues obviamente se siente la caída de temperatura. Ya acá es un poquito más resbaloso el terreno, más fangoso. Por lo tanto, lo más recomendable es irse por los lados empedrados, no por donde se encuentran netamente la arena y el lodo, sino donde hayan piedras o arenita para evitar caídas. Me hace falta un caballo. Me hace falta un caballo para sentirme el brujo de Witcher. Porque ya tengo los músculos. No, pero los paisajes son impresionantes. O me hace falta un caballo para sentirme Legolas. No, mentiras. A lo más alto que llego es hacer mi precioso. Pero fíjense, es que este panorama es único. Allá el Canal Beagle. Y enfrente el glaciar Martial. Wow. Estoy en el paraíso. Parce, yo no entiendo. La gente va tan fresca. Yo sí estoy ya cansado. Deben dejar muchos vicios. Muchos vicios. Porque ya se siente como tal el agotamiento, el cansancio, las piernas y la respiración. Hay que hacer mucho cardio, viajeros, mucho cardio. Que la dificultad no era difícil, véala. Acá está su dificultad. ¿Saben qué es lo más preocupante? Que no sé si recuerdan que yo les decía que acá oscurecía temprano cuando se estaba acercando el invierno. Es decir, ya en estas épocas. Pues sí. Sobre las 5 de la tarde comienza a oscurecer y el tiempo está jugando en estos momentos en mi contra. Son las 4:20. Es decir, en 40 minutos yo tengo que estar subiendo y estar bajando. ¿Misión imposible? Vamos a verlo.